El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a Legalmente Hablando, un programa de suma importancia para toda la comunidad de Barrancabermeja, donde por supuesto tratamos temas legales para que usted tenga amplio conocimiento y despeje sus dudas. El tema del día de hoy, recomendaciones para prevención de delitos sexuales dentro del núcleo familiar. Los invitamos desde ya a que continúen conectados a través de nuestro Facebook Live y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro abogado Cristian Gutiérrez. Abogado, muy buenas noches, bienvenido a Legalmente Hablando. Muy buenas noches, Jessica, un saludo para ti y para todos los que nos acompañan esta noche. Abogado, ese es un tema muy importante. Iniciemos, por supuesto, por despejar la siguiente duda. ¿Qué clase de delitos sexuales existen? Bueno, Jessica, el Código Penal nos trae una serie de comportamientos que pueden ser calificados como delitos sexuales, pero los más importantes o los más relevantes son los de acto sexual y acceso carnal. Por supuesto, hay otros que se desprenden por comportamientos similares, pero estos son los que más encontramos a diario en los despachos judiciales. ¿Cuál es la primera reacción de la justicia ante estos delitos, estas denuncias por delitos sexuales? Esto es muy importante que quede claro para todos los televidentes. Ante una denuncia de delito sexual, y más si es con menores de edad, la primera reacción de la justicia es la de dar medida de aseguramiento. El Código de Infancia y Adolescencia ordena que en casos de menores de edad, cuando son víctimas de violencia sexual, es la medida de aseguramiento intramural la que debe ordenar el juez de garantías para que esta persona adelante su proceso privada de la libertad. Por eso es muy importante que estemos muy cuidadosos y prevenidos con esta clase de conductas. Abogado, ¿qué leyes regulan los delitos sexuales dentro de Colombia? Bueno, lo importante, independiente de todas las leyes que pueden haber, es la que nos interesa, es la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, y la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Ahí en ese Código Penal están toda esa serie de conductas que, con una serie de pruebas, incluso mínimas, puede terminar la persona en grandes dificultades ante la justicia con unos costos jurídicos bastante altos. Abogado, esta siguiente pregunta es sumamente importante. ¿Cuáles son las diferencias entre acoso sexual, abuso sexual y violación? Bueno, el delito de violación como tal no existe. El que existe es el de acceso carnal violento. Este es el que se puede conocer como la violación, que es el que se da cuando una persona introduce algo dentro del cuerpo de la otra persona, con el ánimo libidinoso, es decir, con el ánimo o apetito sexual. Por otra parte, el acoso sexual, que es más un término de otro ordenamiento, puede ser cuando se hacen esa clase de provocaciones o insinuaciones libidinosas que buscan provocar en la otra persona algún tipo de iniciación sexual. Mientras que el abuso sexual, como su nombre lo dice, el abuso es ir más allá del uso y se pasan algunos límites sin que con ellos se cometa el acceso carnal. El Código Penal puede calificarse como un simple acto sexual. Siendo así, entonces, ¿qué penas se establecen para este delito? Mira, los delitos sexuales tienen penas que superan los 15 años de prisión como mínimos. Y estos delitos, cuando son cometidos contra menores de edad, no tienen descuentos punitivos, no tienen rebajas punitivas. Es decir, yo trabajo y me descuentan la pena, o yo acepto cargos y voy a tener un descuento de la pena, o si me condenan voy a tener algún beneficio como la suspensión de la pena o la domiciliaria. No tienen ningún tipo de beneficio. Por eso es muy importante que en todas las casas estemos muy atentos con los menores de edad, con los niños y las niñas, para que esta serie de conductas sean evitadas y que ante algún anuncio de una menor
o de un menor de estar siendo sometido a este tipo de comportamientos, prestar toda la atención necesaria, tratar de recoger todas las pruebas y de una vez informar al bienestar familiar sobre lo que está ocurriendo. Abogado, ¿tiene algún derecho la víctima durante este proceso judicial? Todos los derechos, en todos los delitos las víctimas están cobijadas por una serie de derechos que están relacionados en el Código de Procedimiento Penal. Esta serie de derechos dentro de los que se encuentran las víctimas de delitos sexuales están el de no encontrarse con su agresor, el de incluso no estar presente en el proceso para no ver a su agresor y no ser revictimizado. Incluso la Corte ha permitido que esas primeras declaraciones que se dan sean tenidas en el juicio para que la persona no tenga que volver al juicio a repetir todo lo que ya tuvo que narrar al momento de su denuncia. Esta era de las circunstancias que más se le criticaban al procedimiento en el caso de delitos sexuales. La víctima tenía que contar 1, 2, 3, hasta 4 veces y repetir la misma historia, lo que terminaba en muchas ocasiones revictimizándola por esta clase de comportamientos. Abogado, enviamos un saludo muy especial y un abrazo a cada una de las personas que en estos momentos se están conectando a nuestro Facebook Live. Ya tenemos la primera pregunta de un seguidor. ¿Cómo se prueba un delito sexual en un juicio? Lo más importante o lo principal es el testimonio de la víctima. Si es una menor de edad o un menor de edad, el testimonio va a ser muy importante, de que sea coherente, lógico y tenga una corroboración de su contexto, del entorno en el que estuvo, para que se pueda dar una condena. Estas declaraciones terminan siendo muy delicadas y por eso desde el principio hay que prestarle mucha atención a los niños y a las niñas cuando hacen esta clase de comentarios o cuando están tímidos o nerviosos o llorosos, sin que muchas veces se les vaya a inducir o a provocar, o en el peor de los casos que también se ha visto, a mentir sobre una clase de denuncia en estos comportamientos. Una seguidora nos hace la siguiente pregunta: ¿qué papel juega el consentimiento en la definición de estos delitos? Es muy importante el consentimiento. ¿Y por qué? Porque si nos encontramos en una persona mayor de edad que consiente a tener relaciones sexuales, por supuesto no va a haber un delito. Si estamos entre una persona entre los 14 años y los 18, el consentimiento es válido. Habrá que mirar ya otra serie de circunstancias que hayan rodeado ese consentimiento. Sin embargo, si la persona, el menor, es mayor de 14 años, el consentimiento será válido. El tema es cuando el consentimiento lo da una persona menor de 14 años. Una persona menor de 14 años, así del consentimiento, no será válido y la persona que acceda carnalmente a alguien menor de 14 será judicializada por esos delitos. Saludamos de nuevo a las personas que se están conectando y les recordamos que el tema del día de hoy, prevención de delitos sexuales dentro del núcleo familiar. El siguiente seguidor nos escribe: ¿cómo afectan los estigmas sociales a las víctimas de delitos sexuales? Importante pregunta, abogado. Claro, completamente, sobre todo cuando quien es víctima de violencia sexual es una pareja, es la esposa. No he visto el caso de que un esposo haya sido víctima de violencia, pero sí cuando la esposa ha sido víctima de violencia sexual, termina muchas veces, en lugar de ser protegida por el esposo, ha terminado con solicitudes de divorcio, incluso abandono de hogar. Tuve la oportunidad de conocer varios casos y estos estigmas o prejuicios mejor terminan afectando. Por eso es importante que quienes sean víctimas de esta clase de delitos acudan a las instituciones. Créanme que las instituciones sí funcionan, pero hay que tener fe y un poquitico de paciencia porque a veces se demoran, pero sí pueden acompañarnos. Abogado, entonces me atrevería a decir que lastimosamente la mujer en este caso tiende a ser juzgada, podría decirse. Lastimosamente, por tema de estereotipos y prejuicios, he notado en los procesos judiciales casi en un 98% el tema de actos sexuales o abusos sexuales se dan en contra de mujeres cuando estamos hablando de mayores de edad. En menores de edad o menores de 14 sí es indistinto, niños o niñas o adolescentes, pero en el caso de mayores de edad no he visto como que una sola denuncia de acceso carnal violento de una mujer en contra de un hombre. No ha terminado el proceso para poderles compartir en qué terminó, pero la verdad es que incluso el prejuicio se ve ahí, porque las mismas autoridades incluso se burlan
o tratan de reírse cuando el hombre es que dice, es que ella me accedió a mí carnalmente. ¿Qué rol juega la educación sexual en la prevención de estos delitos? Es el rol fundamental. Esta educación sexual debe comenzar en el hogar, en la casa, ojalá con padres que puedan hablar claramente con los hijos, pero más importante aún, que si los padres están separados, puedan mantener el mismo diálogo con su hijo. Es importante que tengan claro que los que se separan son los padres, o mejor, los que se separan son los esposos. Nunca se van a dejar de ser padres y nunca van a dejar de, o nunca se podrá borrar ese momento en el que ustedes dos se pusieron de acuerdo para tener un hijo. Así como se pusieron de acuerdo para tener un hijo, así deben estar de acuerdo en las comunicaciones con sus hijos para que ellos tengan la confianza de poder contar todo con la verdad. Porque muchas veces cuando las parejas están en discusiones constantes, he notado que los menores inventan o imaginan series de comportamientos que terminan siendo judicializando a las parejas o incluso a familiares sin ser cierto. Abogado Cristian Gutiérrez, ¿existen patrones culturales que perpetúan la violencia sexual? Bueno, es una pregunta casi sociológica. Yo creería que sí, hay una serie de patrones sexuales. Casualmente por eso venía diciéndote que la mayoría de las denuncias que uno encuentra de los procesos judiciales, las víctimas son mujeres. No quiere decir con eso que no hayan hombres que no sean víctimas de violencia sexual. Pero en la mayoría de los casos, y no solo en Barrancabermeja, en las regiones apartadas o incluso en el centro de la ciudad, la mayoría de los casos uno ve que las víctimas son mujeres. Eso quiere decir que sí hay un patrón cultural que victimiza más a las mujeres en esta clase de delitos. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la percepción de estos delitos sexuales? Completamente importante, y por eso hay que ver qué es lo que ven nuestros hijos, no solo en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso cuál es la música que escuchan. Hace poco salió una canción que se hizo muy famosa por el mismo reproche que generó, incluso presentaron una acción de tutela para que esa canción saliera, que es la Más 57. Te juro que no la he escuchado, y ni la escucharé, pero dice que tiene un contenido sexual bastante amplio. Incluso hay otras canciones en todos los géneros que provocan eso. De ahí lo importante de que la educación sexual y el diálogo honesto, sincero y directo con los hijos, por los dos padres, sea fluido y vital, para que el menor pueda entender cuándo está siendo violentado sexualmente y cuándo no lo está haciendo. ¿Qué organizaciones ofrecen ayuda a este tipo de víctimas, abogado? La principal, cuando son menores de edad, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que queda en la Floresta. Hay una sede del Instituto Colombiano en el Palacio de Justicia, o creo que es de la Comisaría de Familia. Allá se puede acudir, principalmente la Fiscalía General de la Nación. Mire, la Fiscalía General de la Nación a los delitos sexuales les da prioridad, incluso casi que más que a los homicidios, porque en estos casos las fiscalías están congestionadas, pero cuando llegan temas de violencia sexual, la Fiscalía la prioriza para tratar de evitar que estos comportamientos se sigan reiterando, mucho más cuando las víctimas son menores de edad. Un seguidor nos escribe, ¿qué medidas se pueden implementar para prevenir los delitos sexuales? Eso es como preguntar cómo podemos prevenir el hurto o el homicidio. Para los delitos sexuales o de carácter sexual dentro de la familia, es muy importante conocer quiénes están en nuestro entorno, quiénes son los familiares. Es muy doloroso ver muchos casos donde el agresor sexual es un familiar o es una persona que era de mucha confianza en la familia. No descuidemos a nuestros hijos, no descuidemos a las niñas, no dejemos que estén por ahí sin estar siendo observadas por una persona responsable, porque lastimosamente nuestra sociedad cada vez está perdiendo muchos valores y nuestros niños están siendo víctimas de esta clase de delitos. Poniéndonos en las condiciones de una víctima, abogado, ¿cómo entonces la comunidad puede fomentar entornos seguros para una víctima? Es muy importante los canales de comunicación, donde hayan menores de edad, tenerlos identificados, saber con quiénes van a salir, dónde van a estar, hasta qué hora van a estar,
qué otras personas van a llegar al lugar donde van a estar. Si estamos hablando, por ejemplo, de los niños que están en la cuadra, en el barrio, y que a veces, como cualquier niño, pueden salir, ya no tanto como antes, pero que todavía salen, y puedan tener esas personas que sean responsables y que estén cuidándolo. Ojalá más de una, para que exista mayor contexto de información entre lo que pueda pasar. Dentro de las instituciones es muy importante que tanto los rectores como los profesores tengan claro esas rutas de atención ante estas denuncias. He notado que cuando se dan denuncias en los colegios de profesores, no se está haciendo un protocolo jurídico que permita proteger tanto al menor, que puede ser víctima, como al presunto agresor, porque he encontrado casos donde los profesores que son denunciados falsamente. Por eso es muy importante que, si los rectores de los colegios nos están viendo esta hora, puedan recibir esa capacitación para que se enteren cuál es el procedimiento idóneo, para que cuando se den esta clase de denuncias en sus colegios, en sus instituciones, tengan una reacción acorde que permita, sea proteger al menor que está siendo violentado o que fue violentado, o al profesor que está siendo falsamente acusado. Abogado Cristian Gutiérrez, ¿cree usted que dentro del entorno de la educación existen estrategias para hablar del consentimiento y los límites? Más que eso, me gustaría hablar de las rutas que tienen las instituciones. Por supuesto, he participado directamente en charlas en colegios, donde el área de psicología nos invita, no solo desde la parte jurídica, también invita parte policial, ha invitado a partes psicológicas, para informar a los menores y a los profesores de cómo se debe actuar. Sin embargo, cuando se da el hecho en la realidad, es el temor que le cae tanto al rector como a los profesores que escuchan, que en principio no quieren responder o no quieren acercarse o no quieren, porque dicen, no, yo no quiero aparecer como prueba, y le dejan la tarea al psicoorientador, a la psicoorientadora, que solo llama a la Policía de Infancia y Adolescencia. Aquí debe haber un protocolo que proteja al menor por excelencia. Primero se debe proteger al menor que dice que está siendo violentado. Primero porque puede que en realidad sí esté siendo violentado y merece la protección inmediata. Pero si el menor está mintiendo sobre eso, algo le está provocando al menor generar una denuncia falsa de esa connotación. Y también en ese contexto el menor debe ser protegido, pero también el profesor o la profesora a la que se señale de que está siendo víctima de violencia sexual. Abogado, esta pregunta que nos hace una seguidora es sumamente muy importante y clave. ¿Qué factores suelen influir en el comportamiento de los perpetradores? Bueno, la verdad es que uno a veces se queda sorprendido cuando ve que ellos tienen muchos traumas de su infancia, tienen muchos problemas de su infancia, incluso problemas en el hogar. Conocí unos casos también donde la persona consumía drogas, pero lo más sorprendente es cuando la persona tiene dificultades mentales. Cuando la persona tiene dificultades mentales, en lugar de ser reprochado o sancionado, debe ser resguardado por el derecho. Por supuesto que se violente un menor no tiene mayor grado de tolerancia, pero siempre hay que entender el caso. Ahora, hay que también tener en cuenta que muchas denuncias han sido desestimadas o en la fiscalía o por los jueces, porque se han generado, sea por rencilla entre los padres o sea por algún complejo que el menor haya tenido. No siempre que escuchemos un delito sexual tenemos que pensar mal. Primero, por supuesto, hay que proteger al menor, pero después de asegurar la protección del menor tenemos que mirar el otro extremo. Por supuesto, les estoy hablando como abogado. Abogado, estas personas que cometen este tipo de delitos, como el que estamos hablando en estos momentos, delitos sexuales, ¿tienen ellos un centro de rehabilitación? La cárcel. Los que cometen esta clase de delitos y son condenados, el centro de rehabilitación es la cárcel. Por supuesto, una persona que lesiona la integridad y libertad sexual de otra persona tiene que ser apartada de la sociedad. La sexualidad es algo natural en el ser humano. Sin embargo, esta sexualidad se tiene que dar de forma, primero, consciente y segundo, voluntaria. Si esta se obliga, se exige, se constriñe, por supuesto no habrá una libertad sexual, sino que habrá un comportamiento que va a lesionar el derecho de la otra persona. Incluso
entre esposos. Abogado, ¿qué ocurre cuando es un docente el que en este caso abusa sexualmente de un estudiante o un jefe quien acosa sexualmente a su empleado? Es muy lamentable y muy triste cuando una persona en condiciones de superioridad, abusando de esas condiciones de superioridad, somete a otra persona sexualmente. Por supuesto, es una persona con muchos complejos, una persona que debe ser apartada inmediatamente no solo de su puesto de trabajo, sino incluso de la sociedad, porque qué triste tener que abusar o tener que aprovechar unas condiciones de superioridad para acceder a algo que puede ser natural o que se puede dar en un contexto amigable o consentido. Esta persona lo primero que tiene que hacerse es apartarse de la sociedad, y si es un menor, apartarse del puesto de trabajo, y si es con un menor de edad tiene que ir inmediatamente a la cárcel por orden de los jueces de la República. Es muy importante que tengamos mucho cuidado con esta serie de comportamientos, pero siempre advierto y siempre aclaro, no todo comportamiento o cortés o galante es un acoso o un acto sexual. Hay que entender los límites, pero siempre hay que procurar manejarnos con el respeto, sea hacia una dama o sea entre compañeros. Abogado, en este caso, por su rol de abogado, ¿qué tipo de experiencias ha podido presenciar usted? Es decir, el tipo de abuso sexual que más ha visto usted que se comete es de un docente al estudiante, o en este caso de un jefe al empleado, o en dónde se ve más abuso sexual, en este caso aquí en Barrancabermeja. Lastimosamente, la mayoría de denuncias que desde mi punto personal he visto ha sido dentro de la familia, con familiares o personas cercanas al núcleo familiar que entran a la casa, que están en la casa o que viven en la casa. Son las denuncias que más he notado que se han observado. Pero también quiero decir que muchas de las denuncias sexuales que he tenido que conocer han logrado ser desmentidas ante los jueces de la República. Muchas veces por represalias de una pareja que está resentida con su expareja, o de un hijo que ve que, o una hija que ve que entre sus papás, el papá maltrata a la mamá o la mamá maltrata a su papá. He visto mucho. Por eso cuando hablo con estas personas trato de abordar todo el contexto, no solo de la denuncia, sino qué pasa en el entorno, porque he notado y en muchos menores de edad que han mentido para señalar a mayores, pero no quiere decir que estos delitos no se estén dando. Por supuesto, hay muchos condenados hoy. Desde la Defensoría Pública he visto muchas condenas por comportamientos donde el exceso de confianza, sea con familiares o amigos, ha permitido que los menores terminen abusados sexualmente. Abogado Cristian Gutiérrez, estoy totalmente segura que hay muchas personas que tienen dudas y que quisieran a manera personal despejarlas. Por supuesto, me encantaría que recordemos la línea telefónica a la cual pueden recibir mayor asesoría y personalizada de parte suya. Claro, Jessica, mira, me pueden conseguir en el número que aparece en pantalla, pero principalmente cualquier persona que esté siendo procesada por delitos sexuales y que considere que está siendo injustamente sometido, sea a una medida de aseguramiento o a un proceso judicial, puede consultarme y podemos revisar el caso para tratar de buscar salidas. Abogado, muchísimas gracias, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy con un tema tan importante para la comunidad barranqueña, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Legalmente Hablando. Buenas noches.